Hola, soy Sune. Empecé en 2009 en el podcasting como un juego y ahora en 2026 vivo de ayudar a otros a tener y mejorar su podcast. Puedes ver mis trabajos y mis clientes en nacionpodcast.com y contratar mis servicios de gestión, consultoría, producción y edición en sunepod.com. Y si ya tienes un podcast que funciona, escribe de mi parte a AudioShoppers, una empresa que gestiona anuncios para podcast, y les dices que has escuchado la promo en el podcast de Sune. Y si gracias a esto te consigo un anunciante para tu podcast, de nada. Ahora disfruta de Quiero Ser Podcaster. Hola, soy Ash del podcast Se Regalan Dudas. Como ustedes saben, aquí en Se Regalan Dudas nos cuestionamos todo, desde lo más complejo hasta lo más cotidiano. Y más yo, que siempre busco la mejor opción para todo. Por eso hoy les pregunto, ¿nunca se han sentido atados a contratos con su compañía de teléfono con pagos mensuales altísimos? ¿Verdad que sí? Por eso hoy les quiero hablar de Boost Mobile. Boost Mobile pago solo $25 al mes. Esto es un ahorro de hasta $600 al año. Además, puedes llevar tu propio teléfono a Boost Mobile y contar con un plan sin contratos y con garantía de devolución de tu dinero de 30 días si por cualquier cosa no te gusta el plan. Así que ya sabes, visita boostmobile.com y empieza a ahorrar ahora mismo. Ahorros de hasta $600 basado en una encuesta de Boost Mobile de enero del 2026 a 1,000 estadounidenses con planes ilimitados de una sola línea, comparando el pago anual promedio de clientes de AT&T, Verizon, T-Mobile frente a 12 meses en el plan ilimitado de Boost Mobile. Did you know that passive fixed income ETFs only capture about 50% of the U.S. public bond market? But with JP Morgan Asset Management's active fixed income ETFs, we can help you capture 100% of the U.S. public bond market and explore twice as many opportunities. Visit jpmorgan.com/getactive to learn more. JP Morgan Asset Management is the brand name for the asset management business of JP Morgan Chase & Company and its affiliates worldwide. This communication is issued by JP Morgan Distribution Services Incorporated, member of FINRA. En tu cabeza te vas a Cancún a cada rato, pero cuando tienes todo listo está Expedia. Vuelos, hoteles, casas, paquetes. Ahorra más al armar tu viaje para dejar de soñar y empezar a ahorrar. Expedia, el único lugar que te lleva a cualquier lugar. Beneficio disponible para socios. Los ahorros pueden variar. Tú que llevas podcast en el bolsillo, en las orejas, en el corazón. No estás solo. No estamos solos. Sé bienvenido a Nación Podcaster en nacionpodcast.com. Hola, bienvenidos a Nación Podcaster. Yo soy Sune y juntos vamos a reafirmar por qué nos apasiona tanto el podcasting. Hoy vamos a hablar de las redes de podcast y los motivos por los que crear o pertenecer a una. Contamos con un ciudadano podcaster que nos ayudará a desarrollar el tema. Se trata de Emilcar y lleva en el podcasting español 9 años. Emilio ha tenido exitosos podcasts sobre tecnología y recientemente ha creado una red de podcasts con su mismo nombre, Emilcar FM. Hoy está aquí en Nación Podcaster para hablarnos de motivos para pertenecer a una red de podcasts. Muy buenas, Emilcar. Muy buenas. Pues si te parece, empezamos con el tema de las redes de podcast, que recientemente estás ya metido en el tema, sabes bien, has pasado por todas las fases. Y eres la persona idónea para hablarnos a la audiencia de Nación Podcaster sobre las redes de podcast. Es cierto, soy la persona idónea. Así que, por ejemplo, podemos empezar diciendo que, pues, una de las mayores ventajas sería una promoción cruzada en la que tú metes diferentes programas y entre ellos como que se retroalimentan, ¿no? Sí, esa es un poco la idea, que está un poco corrupta, por así decirlo, en Emilcar FM, en mi red de podcast. Porque mi red de podcast parte de un podcast, por así decirlo, muy exitoso, muy conocido, que es Emilcar Daily, y digamos, la red de podcast tiene mi nombre, ¿no? Habráse visto mayor megalomanía. Entonces, en ese sentido, como yo les comentaba a los podcasters que fiché para formar la red, en principio soy yo el que emite amor, ¿no? Es decir, es mi marca, son mis podcasts los que les conducen oyentes a ellos. Pero ya se está empezando, ¿sabes? Estamos ya empezando a ver la vuelta de esto. Es decir, a gente que va a escuchar esos podcasts que han cogido, digamos, notoriedad por estar en la red de podcast. Por eso hay alguien que de pronto ha dicho, mira este podcast sobre Windows, mira este podcast sobre la vida en Suiza. Ha escuchado eso y entonces se ha enterado de que existe Emilcar FM y ha empezado a escuchar otros podcasts de la red. Uh-huh. Es decir, que sí, efectivamente esta promoción cruzada
ya está funcionando en nuestra red, no solo, digamos, de los podcasts grandes veteranos a los nuevos, sino que ya estamos empezando a recibirlo en otro sentido. Ajá, o sea que tú te hiciste una apuesta arriesgada con tu podcast estrella, con el riesgo de que la gente solamente escuchara a ti, pero ha hecho un poco de estela, ¿no? De cabeza de serie, y luego ha arrastrado y ahora está haciendo un poco al revés la vuelta. Sí, evidentemente no es el mismo impulso, es decir, hay podcast de Emilcar FM que empezaron el primer episodio y tuvieron 2.000 descargas, aunque luego se hayan quedado, en lo que se hayan quedado, han bajado a 600, luego han recuperado otra vez hacia arriba. Seguramente esos podcasts solos, por ellos mismos, no hubieran conseguido un impulso inicial de ese estilo. Son podcasts muy buenos porque si no los mantienen. Esa es otra, ¿no? Es decir, el estar bajo una red te puede dar el impulso inicial, pero si no lo mereces, ese impulso lo vas a perder, ¿no? Entonces, claro, ahora, digamos, toda la red está recibiendo de esos podcasts nuevos también retroalimentación, no en el mismo volumen, pero oye, tiempo al tiempo. Uh-huh. Bueno, también podemos hacer otro punto que atraparán la audiencia en tu propia red. Llegará un momento en que los oyentes no saldrán de Emilcar FM, irán rebotando como un pinball, ¿no? Y tendrás ahí como micronichos, como has dicho, descubrirán el podcast de Suiza y ese nicho puede ser que acabe en otro nicho y tendrás pequeños grupitos de nichos. Sí, esa es una de las cosas que más te divierte, que es el secuestro del oyente, ¿no? Esto se materializa, no en mi caso, pero las grandes redes de verdad o las grandes marcas es que tienen su propia aplicación, con lo cual el secuestro es absoluto, porque no es ya que los oyentes escuchen todos los podcasts de tu red, sino que es que usan tu aplicación, con lo cual ya no usan un podcatcher, no usan una aplicación de podcast que es abierta, sino que están ahí, como tú dices, dando vueltas en tu mismo círculo, y eso es una cosa diabólica, pero también muy agradable, digamos, para la red que lo consigue. No es mi meta tampoco, porque no soy pequeño. Yo no puedo, por ejemplo, tener 48 programas. Uh-huh. No mientras no me dedique exclusivamente a esto, y como tú y yo sabemos, en el mercado español todavía queda para poder vivir de esto, ¿no? Entonces, pero sí, me llama mucho la atención porque los oyentes, por ejemplo, en ocasiones me sugieren podcasts y me hablan de que, por ejemplo, oye, este podcast o un podcast que hablara sobre esto es el podcast que le falta a tu red. Parece que ellos quieren escuchar hablar de un tema y quieren ver el logotipo de la red ahí. Como que ya han visto que los podcasts que hacemos o que produzco, que coproduzco, que he fichado, tienen cierto sello de calidad y les apetecería que con ese mismo sello les hablaran de un tema concreto. Claro, la verdad es que es un fenómeno interesante. Llegará un día, o a lo mejor ahora mismo está pasando, que hay gente que no sepa que está escuchando podcast, sino simplemente yo estoy escuchando Emilcar FM como una emisora. Sí, esa es una de las perspectivas que tenía el profesor Richard Berry en una conferencia que asistí hace poco aquí en Murcia, en el que hablaba que en el futuro es muy posible que la palabra podcast se difuminara, ¿no? Uh-huh. Y que simplemente fueran audios, por así decirlo, que escuchas, aunque estés suscrito o no estés suscrito, es decir, que seguramente en el futuro vamos a perder, digamos, eso para dejarlo simplemente en cosas que escuchas. Sí, efectivamente eso puede ser parte del futuro. Uh-huh. También lo que hemos dicho, como tú utilizaste, entre comillas, utilizar en el mejor de los sentidos la palabra utilizar a Emilcar Daily como marca, pues también eso genera como una empatía en tus oyentes fieles y además una presunción de calidad en los podcasts que están en tu red, porque en teoría la gente que te escucha hace tiempo pues tiene la confianza de que cualquier cosa que vas a poner, poco o mucho, les puede gustar porque, bueno, si tú lo has decidido, pues piensan que puede estar bien. O sea, ¿no? Es como una especie de seguro que haya algo relacionado con alguien, ¿no? O con algún tipo de podcast, llámalo Olayo Rubio, Emilcar. Y también un arma de doble filo, porque ahora te lo piensas mucho más a la hora de dar un paso. Uh-huh. Yo hasta ahora, la verdad es que todo me ha salido bien, los podcasts que he fichado, los podcasts que han nacido en el seno de la propia red, como por ejemplo Perspectiva de David Isasi, que era compañero mío en Proyecto Macintosh y le surgió esa inquietud, y ahí está muchos días el número 1 de la sección de negocios de iTunes. Hemos tenido suerte, los dioses del podcasting nos han sido propicios, pero como tú bien dices, los oyentes fieles a otros programas de la red ahora esperan que se mantenga la cosa, ¿no? Con lo cual
dar el siguiente paso, buscar un nuevo programa. Por ejemplo, ahora hemos perdido Colegas, tu podcast sobre Friends, y en principio tendría que buscarle un sustituto, ¿no? Para seguir, digamos, manteniendo esa idea mía que era hacer todo este curso con 12 programas. Y es un paso a dar que me pone nervioso, ¿no? Me pone nervioso el ver si voy a tener el mismo tino que he tenido hasta ahora, eligiendo compañeros de red, o si voy a tener el mismo acierto que he tenido creando una nueva producción. Claro, porque tú, como te dices compañeros, porque entiendo que a todos los de la red más o menos los conoces, que no metas a cualquier desconocido, pues por si acaso. O sea, no es por pensar mal, pero bueno, todo el mundo es bueno hasta que se demuestra lo contrario. Entonces, entiendo que un poco los conoces a los que entran. Bueno, pues realmente vamos a decir que no. Muchas de las cosas que he hecho en Emilcar FM han sido un poco arriesgadas. Por ejemplo, yo conocía Cuatro Ventanas, sabía que era un programa de calidad, con lo cual ese fue un fichaje fácil. David Isasi, por ejemplo, cuando lo fiché como compañero para el proyecto Macintosh, me basaba en muy pocas cosas. Yo le conocía de Twitter y me había escrito recientemente un par de cosas y me pareció, tuve la corazonada de que podía funcionar, y bendito sea que funcionó, no solo como compañero, sino también como para crear su propio podcast. Con Swiss Spain, bueno, eso lo vio todo el mundo en directo, ¿no? El tío me entra ahí en un blab y con toda la jeta me dice que a mi podcast, a mi red, lo que le falta es un podcast sobre Suiza como el que él va a hacer. Y bueno, eso me gustó y tuve suerte. Fran Sevillano, por ejemplo, sí escuché su primer programa antes de ficharlo, tuvimos un negocio. Eso fue un fichaje más normal, ¿no? El de Fran Sevillano con ímpetu de ver, me enseñó su piloto, estuvimos hablando, viendo a ver cuál era su idea, es decir, fue una negociación más normal. Uh-huh. Pero he tenido suerte, he tenido muchísima suerte, la verdad. Entonces, para la gente que esté escuchando esto y sea oyente de Emilcar FM, que me consta que hay mucha gente que se ofrece, quiero que mi podcast esté ahí, ¿no? Que la idea está un poco confusa. Pues si te apetece explicar un poquito qué mínimo de normas pides o por qué deberían de tocar a tu puerta o cómo va el sistema o tienes que ir tú a ellos, vamos a quitarte un poco de faena. Sí. A ver, en principio, Emilcar FM podríamos decirlo que es una red cerrada. Es decir, hay gente que me escribe, todos los meses recibo un par de emails de gente que se ofrece y les respondo a todos, y en algún momento me he sentido conmovido a fichar algún podcast. Pero no quería salirme de los 12 que tenía hasta ahora. Uh-huh. Ahora que tengo un hueco libre, por ejemplo, sin saber nadie, quizás hasta este momento que estoy hablando, que ando buscando un podcast para cubrir ese hueco, ya he recibido tres ofertas que quizás son ofertas normales de lo que la gente me suele escribir, ¿no? Es gente que sobre todo que busca un poco la exposición, ¿no? Evidentemente de Emilcar FM, que piensan que también tienen algo que ofrecer, pero sobre todo son programas nuevos, programas que empiezan desde cero. Y yo pienso que ya he consumido todos mis puntos de suerte en ese aspecto, ¿no? Entonces, yo ahora mismo estoy buscando o un programa nuevo para producirlo yo, que no significa para hacerlo yo, uh-huh, sino para producirlo yo, o quizá un programa que ya lleve una andadura y que en un momento dado, como hice con Cuatro Ventanas, pues pueda incorporar a la red para darle más visibilidad y que él reciba de nosotros y nosotros de él. Muy buenas y sed bienvenidos a este primer episodio del podcast Entre Trabajadores, un podcast que pretende abordar aquellas cuestiones laborales que día a día nos encontramos en nuestros puestos de trabajo. Temas como despidos, sanciones, movilidades, nóminas, contratos, aumentos de sueldo, prevención de riesgos, maternidad, expedientes de regulación y así, hasta un largo etcétera, serán tratados en los sucesivos episodios del podcast. Estás escuchando Nación Podcaster, anteriormente conocido como La Sunecracia. Que otra de las cosas, yo diría, la que más importante es la optimización de SEO, que siempre estamos diciendo que no hay manera de subir a un podcast, aparte de las mágicas listas de iTunes, las carátulas que no sabemos cómo funcionan. Entonces, la única vía que tenemos física es la web. Entonces, todo esto sirve si tú metes mucho contenido, mucho título, mucha etiqueta, mucho texto descriptivo en la web, pues optimizas la página por multicontenido y esto facilita a la red. Es uno de los motivos más grandes por los que pertenecer o tener una red de podcast. Sí, pero también hay que saber hacerlo. Quiero decir, en el momento que tú has pronunciado la palabra SEO, uno puede pensar
que, pues, como tú dices, vamos a añadir contenido y esto subirá hacia arriba. Y podría ser cierto, pero mira, tengo un mensaje de una persona que tú conoces bien, que es María Santonja, que se dedica profesionalmente a esto del SEO, y que un día la mujer se pasó por mi página web y me dijo que tengo indexadas no sé cuántas URLs y que tengo un contenido triplicado y cuadruplicado, que estoy en la lista negra de Google y un montón de cosas más que no entendí y que espero tener un momento esta semana para poder hablar con ella. Es decir, que a veces hacer estas cosas, digamos, a lo loco, como me ha pasado a mí, claro, puede tener su punto negativo. Yo, desde luego, tampoco creo que la web sea el único sitio, ¿sabes? Yo lo estoy intentando todo. Mira, he hecho Facebook Ads. Ahora estoy abriendo cuentas de Instagram de los podcasts. Aparte tengo la página de Facebook de Emilcar FM, que ha dado un resultado que no esperaba, mucho mejor resultado que el que dio en su momento la página, por ejemplo, de Emilcar Podcast, que la tenía, o la página de Still Lost, que además era una página muy temática de... Página de Facebook, dices. Sí, de Facebook. Era una página además muy temática de Lost, ¿no? Me comentabas tú que, digamos que ahí en ese sentido, se pierde lo que sería la personalidad propia o los contenidos propios de cada temática en función de algo más corporativo, ¿no? Entonces, pues sí, es posible y por eso me ha dado ahora por explorar las cuentas de Instagram, porque Instagram es una red que está ahí, aunque parece que es para compartir fotos o imágenes, pero realmente es para compartir lo que quieras y que lo acompañes de una foto, ¿no? Y bueno, voy a hacer experimentos también en Instagram porque me parece que no tenemos que limitarnos solo a lo que es la web de la red de podcast. Sí, la verdad que hay muchísimas cosas que van saliendo nuevas. Yo ya tecnológicamente me empiezo a ver bastante viejo porque hay programas, aplicaciones que las ignoro porque pienso que son cosas para chavalines y que va. Se utilizan como promoción. Hablo de Snapchat, por ejemplo. Para mí Snapchat era, bueno, pues como era al principio de YouTube, ¿no? Para subir gatitos y caídas de cosas. Y pues ahora no, Snapchat se utiliza para promoción, para marketing. No sé cómo, pero lo utilizan. No, y además está haciendo movimientos muy interesantes. Cada actualización que hace Snapchat favorece mucho más su uso. Por ejemplo, tú antes, por así decirlo, en Snapchat, para que lo sepas, no es un sitio donde tú tienes un timeline de gente a la que sigues, sino que tienes que ir haciendo clic en cada uno para ver lo que han puesto o lo que han visto, ¿no? Ahora, en la última actualización, ya hay una reproducción seguida de todo, ¿no? Con lo cual tú no tienes que estar entrando uno por uno. Eso facilita un montón el acceso a los contenidos porque uno a veces se cansa de darle dedico, ¿no? Y de ver si está puesto otra foto de su pie o qué es lo que ha hecho. Yo tengo gente entre la que sigo en Snapchat, Anita Poppy, que tú también la conoces. Por ejemplo, ella tiene un canal de YouTube bastante activo, con muchos seguidores, y utiliza Snapchat para ir calentando la cosa, ¿no? Para avisar esta noche hay vídeo, tal, para ir dando pequeñas pinceladas, y la verdad es que parece que en ese sentido sí le ha pillado el caire, como decimos aquí en Murcia, al tema. Yo estoy en Snapchat todavía un poco de mirón en tanto en cuanto que no veo la manera de meter ahí mi cuña podcasteril, pero todo se andará. Sí, yo también sigo a Anita Poppy y sí que es verdad que incluso he descubierto plataformas que no sabía que existían por ellas y que se conectan y tienen 1000 personas viéndolas en directo. El otro día una cosa llamada You no sé qué, como YouTube, pero era You no sé cuántos, Yo Vimeo, no me acuerdo qué era. Y estuvieron ahí, nada, hablando a la gente, y como lo enviaban a través de Snapchat y de Periscope, yo no sé lo que hacían, pero llegó un montón de gente, 1000 personas estábamos mirando, yo incluido. Muy raro. Y además no sé qué me ha hecho en el Chrome, que cuando se conectan me avisan en el escritorio. Este invento que ha hecho el Chrome no lo entiendo. ¿Sabes lo que te digo? Se avisan. Sí, las notificaciones. Notificaciones que yo no sé ni cómo la he puesto ni cómo quitarlo. Pero me avisa de Facebook y de cuando están ellas ahí. Bueno, otra cosa que podemos decir de las redes de podcast, lo que sí que parece que está claro que el motivo principal y máximo de crear una red de podcast viene a ser para crear un modelo de negocio. Aunque sea empezando desde abajo, ya que aquí en España no está la cosa muy bollante, pero bueno, empezamos a tener esa iniciativa. Entonces pienso que es uno de los principales motivos para pertenecer y sobre todo para crear una red de podcast. Entonces, ¿qué 3 tipos de planificación de negocio has tanteado o usas? ¿Y qué beneficios tendría también, por ejemplo, un podcast que estuviera en tu red? Sí, puedes contarlo. Sí, claro. Mira, yo de momento solo estoy probando el patrocinio puro y duro, a la vieja usanza, de permíteme un momento para hablar de nuestro patrocinador de hoy, que es fulanito de copas, etcétera, etcétera. Eso es lo único que estoy haciendo.
En el Slack de Emilcar FM, en nuestra cuenta de Slack, tenemos un grupo de Slack bastante activo donde todos hablamos del tema. Hemos hablado muchísimo del tema. Slack es una aplicación tipo Telegram donde se habla la gente, ¿no? Efectivamente. Vale. Digamos, creas un grupo cerrado y dentro de ese grupo pues puedes crear canales y enviar mensajes privados, por ejemplo. Entonces, pues yo ahí, donde con cada podcaster diálogo de su podcast y me envía los archivos y todo eso, y luego tenemos canales comunes de charla, ¿no? Y ahí hemos hablado mucho del modelo de negocio, hemos hablado mucho de patrocinadores, hemos hablado mucho de mecenazgo, hemos hablado mucho de qué ocurriría si a mí un día se me va el perol y digo que para escuchar a Emilcar Daily tienes que pagar €1 al mes. Ellos opinan que me ahogaría en dinero. Yo opino que me quedaría con 300 oyentes en los primeros 6 meses como mucho. Pero bueno, ahí hemos hablado de muchas cosas. Yo de momento estoy manteniendo solo lo que son los patrocinadores, es decir, el sistema estándar, que va funcionando. O sea, no voy a decir que funciona fantásticamente porque solo tienes que escuchar mi podcast principal, que es Emilcar Daily, para ver que no tengo patrocinadores todas las semanas. Los otros podcasts alguna vez han tenido patrocinadores. Hay podcasts que sabemos que son muy difíciles de monetizar, como por ejemplo, yo qué sé, Swiss Spain, un podcast de un tío que está en Suiza y nos cuenta su vida allí. Eso realmente con el modelo de patrocinio es complicado de monetizar. Y estamos hablando mucho de lo que sería dar el siguiente paso, que para nosotros es o el modelo de premium, ¿no? O el modelo de donación y mecenazgo. Modelo que yo sé, por ejemplo, que tú has probado y que otras redes españolas como Podstar FM también han probado. Estoy viendo lo que hacéis, estoy viendo cómo lo hacéis, estoy viendo a los americanos cómo lo hacen y estoy ahí, digamos, agazapado, esperando que se me ilumine un poco la bombilla para ver cómo podría incorporar eso a Emilcar FM. Pero de momento, aunque mis compañeros lo tienen bastante claro, algunos de ellos, pero yo no termino de tenerlo tan claro. Y en cuanto al reparto que hacemos del botín, pues hay poco botín que repartir, desgraciadamente, pero vamos, como en cualquier parte, pues a porcentaje. Uh-huh. Ellos se llevan su 5% sin ningún problema. Sí, yo entiendo tu parte, dices, me da miedo, claro, has conseguido muchos oyentes y te da miedo perder esa audiencia. A ellos eso no les da tanto miedo, ¿no? Dicen, bueno, ¿qué más te da tener 5.000 que tener 1.000? Mientras esos 1.000 pues sean más efectivos hablando económicamente. Es difícil la decisión, sí que es verdad. Incluso antes te has atrevido a decir el método más fácil del patrocinador. Perdóname que ponga ahí fácil de entender. El método fácil de entender, pero no el fácil de conseguir. No, fácil de conseguir no, pero a ver, pero por la dificultad, por lo que es llamar a puerta fría, ¿no? Por lo que es salir ahí a la calle a buscar anunciantes que me anuncien un qué, ¿no? ¿Dónde dices que quieres que me anuncie? Eso es complicado. Pero es un modelo muy, muy básico, ¿sabes? Es decir, yo, por ejemplo, te veo a ti con el tema del Patreon y yo ahora mismo soy incapaz. Soy capaz porque, o sea, es que no puedo ofrecer más de lo que doy. Claro. Lo he dicho muchas veces, en esta casa, en este domicilio familiar donde yo vivo con mi mujer Rocío y con mis hijos, no se puede grabar un minuto más de podcast del que grabamos. Entre los dos. Los que yo grabo, el que ella graba para Emilcar FM, que el Lactando, y luego ella que también participa en Trending Podcast. Aquí no podemos grabar un minuto más, entonces no puedo ofrecer nada más a un mecenas. Y me dicen mis compañeros, pero es que tampoco hay que ofrecer más, ellos lo tienen que hacer por colaborar. Pues sí, tienes razón, hay muchos podcasts que tienen el sistema de Patreon o lo que sea y no dan nada más. Sí, sí que simplemente es verdad que apóyanos. Es verdad, ¿no? Que hay gente que pone el apóyanos, pero te sale algo mal, ¿no? Dices, bueno, hay como una norma no escrita y dices, bueno, vamos a esforzarnos. Ya que ellos se esfuerzan, pues nos vamos a esforzar. Yo te entiendo. Por eso. Claro, por eso no, y además tú lo haces y otra gente lo hace y yo es que no lo puedo hacer. Entonces, o sea, realmente no puedo ofrecer nada más. Uh-huh. Entonces, dar ese paso me cuesta un poco, ¿eh? Hemos discutido muchas cosas, como por ejemplo, mira, había un podcast, ahora mismo no me acuerdo, pero es del entorno de este tío de... Ahora no me acordaré. Bueno, básicamente lo que él hace es que él tiene un blog y un podcast, ¿no? Entonces, en su blog y podcast, para aquellos que son miembros, para los que pagan, él les ofrece el contenido en tiempo real. Uh-huh. Y aquellos que no pagan, reciben el contenido una semana más tarde. Es decir, el artículo que ese tío publica en su blog hoy,
hoy solo lo pueden leer los que son miembros de pago y el resto lo van a ver el lunes que viene. Y exactamente lo mismo con los podcasts. ¿Tú te imaginas escuchar a Emilcar Daily una semana después? Claro. Bueno, pero ese sería el gancho. Sería el gancho. Ah, pero esto está caducado. El gancho es suficiente. Mira, yo siempre pienso cuando hablamos de esto, empezamos ahí en el Slack. Y esto y lo otro, lo demás allá, porque tú podrías, porque no sé cuánto, porque tu audiencia, fíjate cómo te siguen, tal, como la pasión ribereña, los chistes, bla, bla, bla. Muy bien. ¿Sabes de lo que me acuerdo yo siempre? Del show de Truman. La película del show de Truman. Toda la nación, todo Estados Unidos pendiente de ese reality show, todos viviéndolo con una pasión, ¿sabes? Cada vez que en la película se ven las imágenes de los televidentes que están viendo el espectáculo, les ves apasionados, les ves todo un bar, ahí toda la gente llorando, no, están como entregadísimos a ese programa. Y cuando el programa se acaba, ¿qué es lo que dicen? A ver qué están echando en otro sitio. Y cambian la cadena. Sin pestañear. O sea, los mismos que hasta hace un minuto estaban llorando de ver lo que le pasaba a Truman, llorando de la emoción, acaba y pluf, cambia el canal. Entonces a mí el miedo que me da es eso, el que de pronto yo aparezco, venga, vamos a dignificar esto, vamos a hacer algo y saco cualquier fórmula que se me ocurra, o consensuada o no, para monetizar de una manera directa con los oyentes de Emilcar Daily y la gente simplemente cambia de cadena. Es un riesgo, sí, es verdad. Yo he probado porque tampoco tengo tanto que perder como tú. Entonces, como estamos a otros niveles, claro, yo te digo, es lo que tiene, al tener tanta audiencia, pues, gajes del oficio. También tiene su parte mala. Que tienes que estar ahí sin fallar y te da mucho miedo cualquier cosilla. Yo, por ahora el experimento el año pasado lo hice cuando era Sunecracia. No es que funcionara súper exitosamente, pero oye, tenía ahí una cosa mensual interesante que me ha servido para ir cogiendo webs, dominios, programas, que está todo muy caro. Y a ver ahora, sobre todo con la audiencia de cuando los niños duermen, que no es una audiencia podcastil, a ver si con los vídeos de mi mujer, en plan, pues, de cosas de niños, a ver cómo funciona. Es un invento, es un experimento. Yo estoy experimentando. Aquí estamos, cada uno estamos experimentando de una manera. Y como decía el otro día en el podcast de Víctor Correal no es asunto vuestro, los del futuro dirán, ¿por qué no los de 2016 no hicieron esto? Sí, efectivamente. O sea, el momento es ahora de probar y de inventar, y ya veremos si nos equivocamos o no, y en qué se desarrolla todo esto. Pero bueno, yo pienso que hay que inventar y que la gente tiene que también que poner de su parte. Ey, Sune. Emilio, un poquito de concentración, que estáis ahí dos de los grandes gurús del metapodcasting español. Pabellón Auricular la he jubilado. Y en fin, hemos dado un salto adelante, hemos cambiado las carátulas, hemos cambiado todo el diseño gráfico, hemos ampliado los programas, aunque dos se han quedado por el camino. Los dos que tú te temías, Emilio, la verdad. Nos hemos cepillado MobileTIC y orientación laboral porque los pobres estaban abandonados, nunca llegaron muy lejos, la verdad. Sin embargo, reforzamos Guiller y yo, las conversaciones con Guiller. Ya conoces las noticias que os voy a decir, que te voy a contar, Emilio, que yo sé que te gusta especialmente, lo cual, en fin, lo agradezco. Ya veréis que vienen novedades y cositas interesantes y cositas ricas, ya conoces las noticias. Lugares para la vida, que era Gastrocharlas, es el podcast que hago con mi diseñador gráfico y arquitecto Conti Escenia, Alejandro Conti. Bueno, pues le hemos cambiado de nombre porque realmente nos dimos cuenta que él desde su arquitectura y yo desde mi trabajo social y los recursos humanos y este tipo de cosas, hablábamos de muchas historias que no tenían solo que ver con la gastronomía. Y se mantiene también Podcachitos, se mantiene Podcachitos pues porque yo tengo que seguir despelotándome vivo delante de todos mis oyentes. Entonces, pues bueno, ahí sigue. ¿Qué hemos sumado? Pues sumamos ni más ni menos que a 3 podcasters nuevos, uno veterano pero nuevo en la red, como es Otto Schmilinski, que nos ha hecho el enorme regalo de integrar en nuestra red Otto y Punto, su conocido podcast sobre disertaciones tecnológicas, sobre las empresas, sobre esas soluciones que producen eficiencia, que producen, en fin, todas estas cosas de Otto que él cuenta con ese acento tan maravilloso, ¿no? Sumamos también Psicomanagement con mi amigo Pachi Rocha, que es un coach y
y es un psicólogo, novelista y un montón de cosas más que no os podéis ni imaginar. Y toca la guitarra que te mueres. Vitoriano, que quiere hacer y va a hacer y está haciendo psicomanagement, una mezcla entre el management, la psicología, las emociones y todas estas cosas que pueden hacer que relacionemos nuestra productividad, que relacionemos nuestro trabajo, nuestra vida personal, la vida laboral, pero desde el punto de vista de las emociones. ¿Qué me dejo? Pues siento, luego trabajo. Mira, ese va a ser un triálogo que dicen los americanos. Lo vamos a hacer entre Otto, Pachi y yo mismo. Y va un poco en esta línea de la empresa, del business y de las emociones, de los sentimientos, hasta del amor. Fijaos lo que os digo. Hasta del amor en el mundo laboral. Y por último, sin desmerecer evidentemente a ninguno de los otros podcasters que se nos han sumado, ni más ni menos que Javier López Galiacho, un directivo de responsabilidad corporativa de una de las grandes empresas del IBEX 35, que decidido él a introducirse en el mundo del podcasting, pues ha tenido a bien entender que lo podía hacer en nuestra red. Y lo hace con Kairos, Cultura Ética y Business, en donde nos va a hablar él, que da clases en escuelas de negocios. Y bueno, en las escuelas de negocios habla de esto, ¿no? Precisamente de la ética en las empresas, en las fundaciones y en la administración, en las organizaciones en general. Y en la Universidad Rey Juan Carlos I da clases de Derecho Civil, porque él es doctor en Derecho por la Complutense. Entonces, bueno, pues como veis, ¿qué os voy a contar? Muchísima ilusión, toda una, una zona de negocio nueva, vamos a decir, relacionado con el mundo del management y de la empresa, pero siempre con el corazón en la mano, como se puede ver en nuestro nuevo logo. Entonces, con mucho cariño, con muchísima ilusión y, en fin, pues eso, que visite la gente nuestra web y entenderá de lo que estoy hablando porque, no sé si lo he dicho, pero está chulísima. Así que de ahora en adelante ya sabéis, avpodcast.net. Ya solté mi spam. Como diría Guillermo, ya has hecho tu spoiler. El pobre en esto equivoca un poco los conceptos. Y como ya solté mi spam, me voy por donde he venido. Seguid dándole a la lengua, que yo os escucho. Con pasión ribereña. Hasta luego. Estás escuchando Nación Podcaster. Apóyanos en Patreon y descubre contenidos extras como vídeos y concursos cada mes. ¿Qué cosas malas pueden tener también el crear o pertenecer a una red de podcast? Yo lo que veo así más peores cosas, pues que, por ejemplo, en tu página web no tiene personalidad, ¿no? Tiene la personalidad de la corporativa, de lo que has puesto tú en Emilcar FM, pero no, cada persona no puede tener su distinto tema, su manera de hacer las cosas. Y supongo, me imagino que en la descripción del texto ahí no te metes, que cada uno es libre de, o sí, a lo mejor tiene una estructura similar. Eso supongo que depende, que también viene a la otra cosa mala que pienso. Creo que en la red siempre debe haber alguien que controle. No le llamaremos jefe porque es muy fuerte, pero bueno, sí, jefe. Que diga, oye, aquí te has pasado, no vuelvas a hacer esto, porque tampoco creo que te escuche los podcasts antes de que se publiquen. No, los escucho después. Y luego lo de, si es que se considera algo malo, lo de repartición de bienes, que tampoco hay que tener esclavos. Sí, no, a ver, nosotros tenemos en ese sentido un acuerdo que está todo el mundo de acuerdo con, pero eso, como hay poca chicha que repartir, pues todavía no ha dado para mucha historia. Ellos hacen sus notas al programa. De hecho, por ejemplo, programas como Cuatro Ventanas o como Ímpetu, que tienen 16 millones de enlaces, me los mandan ahí en crudo y yo me los tengo que picar uno a uno. Un saludo desde aquí a mis compañeros. Es decir, que yo hago mi trabajo. Ellos no publican directamente. Ellos no, me lo envían todo a mí y yo lo publico todo porque entiendo que tengo que curar un poco eso. Aunque no me meto en lo que escriben, claro, evidentemente, pero sí me gusta cuidar la maquetación, cuidar a una negrita aquí, estos párrafos allá, es decir, intentar darle ese toque, pero que se note que las notas del programa las escribe cada uno. Además, son muy características las notas de Natán, por ejemplo, para Swiss Spain, o las de Perspectiva, o las de Cuatro Ventanas. Es decir, cada uno de ellos
tiene ya su estilo propio y eso me parece interesante para salir precisamente de lo que comentan, ¿no? De esa homogeneidad que te trae la red de podcast, pero que, insisto, yo creo que explorando nuevas vías se puede salir un poco de eso, ¿sabes? Es decir, ellos manejan sus cuentas de Twitter, algunas hay más activas, otras menos activas. El tema de Instagram puede dar precisamente para bifurcar un poco nuestros caminos y que cada podcast tenga un espacio más donde mostrar su personalidad en redes sociales. Bueno, ahí estamos. Pues sí, mira, tendré que investigar, también traer otra persona que me explique, que estudiemos un poco otras alternativas de promocionar el podcasting aparte de Twitter, por ejemplo, que es lo que hacemos más. Sí, pero Twitter esto es como mi suegra dice, esto es pescar en un barreño. Quiero decir, es muy difícil a través de Twitter llegar creo que tenemos que explorar públicos nuevos y maneras nuevas, porque al final en Twitter todo lo que sea de podcasting estamos en un círculo concéntrico dando vueltas los mismos siempre. Además, y por eso ha sido mi idea ahora mismo de estar con Instagram, probar Facebook Ads, que ya te digo que no me han dado buen resultado, al menos con los podcasts que lo he intentado. Y bueno, pues seguir probando cosas. Además que en Twitter tú ahora echas un vistazo, está lleno de links, lleno de gente vendiendo cosas, lleno es como, y ya tenemos como en la radio y la tele, ¿no? Apagas un poco, miras donde quieres mirar, detectas el usuario que te interesa, el resto lo tiras para arriba, o sea, está un poco perdido. Hablas de Facebook Ads, yo sí que he probado también esto, el año pasado cuando tenía el patrocinador de Boluda, y estuve probando, diría que casi todo lo reinvertí en inventar y en ver cómo esto que estás haciendo tú. Y, por ejemplo, en la página de la Sunecracia no me funcionó. O sea, no interesaba para nada en Facebook, no es lugar de Facebook la Sunecracia. Pero en cambio el de las madres sí. Lo que pasa es que tengo como como el doble de seguidores que de audiencia. Sí, claro. Siguen a la página, pero no escuchan el podcast. Claro, yo bueno. Lo que he hecho, por ejemplo, en la última campaña ha sido que el enlace es a la web. O sea, no a que vengan a hacerse fans de la página de Emilcar FM, porque en ese sentido es poco representativo. Es decir, yo he hecho una campaña con un demo muy fuerte apuntando a uno de los podcasts, pero para que los seguidores potenciales de ese podcast por su temática fueran directamente a la web del podcast. La muestra demográfica ha estado bien conseguida por el número de impresiones, pero el resultado ha sido lamentable. Yo recuerdo el año... Ya te digo, no sé si es por este podcast en concreto que he elegido, voy a hacer más pruebas en adelante, pero difícil. Porque, por ejemplo, estos clics que he tenido muy pocos de la gente que ha ido a Emilcar FM / nombre del podcast, luego tampoco lo he visto reflejado en las suscripciones, ¿no? ¿Por qué? Porque al final estás capturando a alguien que seguramente no es oyente de podcast. Y que lo mismo entra, se hace una vuelta, le da el play, escucha un poco y se va. Claro. Necesitamos quizá más contexto, pero no sé cómo darlo. Una vez me comentó Locutorco que Facebook ya está haciendo pruebas para insertar audios en los posts, igual que salen los vídeos, y que también podría ser una manera de compartir los podcasts. Hay gente que no sale de Facebook. Sí, pero es que, mira, Facebook se ha convertido, igual que hablas del ruido en Twitter, Facebook se ha convertido en una cosa parecida. Es decir, ya no es una red social. Si te das cuenta, bueno, quizás estoy pecando, como siempre digo, de la ceguera en analista, pero a mí lo que me da la sensación, y con la gente con lo que he hablado han coincidido conmigo, es que cada vez ven menos las fotos del cumpleaños del niño. Sí. Y ves, pues, mucho rollo de política, mucho compartir, lo que ocurrió a continuación te sorprenderá, contenido de medio picardía, una revista, se ha convertido en una revista digital, sí, contenido que comparte la gente. Entonces, en ese sentido, pues estás en una guerra, claro, de pronto se han metido ahí un montón de jugadores que no son con los que tú podrías competir en un momento dado, ¿no? Y eso pues lo hace más difícil. Y por último he puesto aquí unas cuantas, poquitas, porque no he hecho un súper examen exhaustivo, de redes de podcast y su modelo de negocio, o el que yo pienso que tiene. Tenemos a Convoy Network, que es de Olayo Rubio, que ha vuelto, y él sí que se ha atrevido a ponerlo exclusivamente en una app de no sé cuántos pesos, pero creo que equivale a 1 o 2 euros mensuales, y tienen ahí pues una red de podcast. Te bajas la aplicación, tienen ahí 8 iconos, picas, te sale el capítulo, y lo escuchas y los atrapa. Escuché, de hecho, yo estuve, los primeros 7 días son gratis. La primera cuña que escuché dentro de esa aplicación era una cuña muy divertida en la que uno le decía, hola, yo nos estamos estrellando, nadie se está suscribiendo.
Tú tenías antes muchos oyentes y ahora no. Y el otro decía, bueno, pero son oyentes muy fieles. Era muy divertido. Entonces, supongo que ese miedo que decías, pues lo demostraban en plan humorístico para ver si la gente promovía más la voz de que se pusieran, porque luego pusieron otros 7 días más de gratuitos. Pero bueno, yo pienso que sí que le puede funcionar. Es que bueno, también hay que ver el mercado en el que te mueves, ¿no? Claro, es decir, no es lo mismo. Aunque siempre decimos que, ¿no? ¿Tú te acuerdas? No sé, ahora mismo no sé bien la edad que tienes. ¿Tú te acuerdas de 300 millones? No. Bueno, 300 millones era un programa que salía en la 1, en Radio Televisión Española, la primera cadena. Los sábados por la mañana hay un programa de música, digamos, folclórica, ¿no? Y 300 millones es porque habla de 300 millones de hispanohablantes en el mundo, que ahora somos muchísimos más. Entonces, aunque decimos que el español es un vehículo universal y que nos pueden escuchar en un montón de sitios, pero la realidad es que muchas cosas de los podcasts son muy locales. Aunque no nos queremos dar cuenta. Sí. O sea, tú puedes pensar que criar un niño, joder, pues si es un niño, lo crías, que va, es distinto tremendamente las costumbres que hay en un sitio, las costumbres que hay en otro. Entonces, en ese sentido, pues si su mercado es el de México, claro, allí tienen un mercado muy distinto que el nuestro, ¿no? Él ha tenido ya que hacer una inversión importante para hacer la aplicación y todo el backend que haya detrás. O sea, es que no puedo ni imaginarme los cheques que hay que firmar para empezar a hacer esto. Él ha tenido que tenerlo muy claro de los programas que tiene suyo, de la gente que tiene con él, para saber que tiene un impacto inicial, porque desde luego la aventura es importante. Sí, sí. A ver si algún día conseguimos que alguien lo entreviste. Y luego esto de cuánto, estoy completamente desorientado. ¿Cuántos son $39 de estos mexicanos? No, creo que salía, pienso yo, unos 2 euros. A lo mejor me estoy tirando aquí a la piscina, pero tampoco sé exactamente cuántos moneda mexicana. No, ni me arriesgo a decirla. Pesos mexicanos creo que son. Sí, es que lo que pasa es que le han puesto aquí el símbolo del dólar. Pues tampoco lo han puesto en dólares, pero no son dólares americanos, porque eso es mucho. No, claro que no. Bueno, el siguiente que he puesto, Dixo, de Fernando Benavides, que sí. Estos sí que vinieron aquí en su Necracia, explicó que consiguió, bueno, le metió una historia a unos inversores que se la tragaron, le dieron el dinero y a partir de ahí tuvo que crear la historia de cero. Una vez ya tenía el dinero, tuvo un toque de suerte y a partir de ahí, pues sí que contrató locutores profesionales de México y los tiene pagándoles. O sea, esto ya es algo súper macro, pero con una inversión inicial importante. Así que ahí tenemos otro modelo. 5x5 de Dan Benjamin. No, Benjamin. Ah, claro, digo yo, Benjamin, no. Lo que sí que he visto investigando que el propio Dan Benjamin tiene Patreon, aunque pienso que estará aparte de su red. Tiene unos $1,500 de su Patreon principal. Y en la red, pues serán anunciantes. ¿Tú conoces tu 5x5? Sí, claro. Para mí es una de mis redes de referencia. Y sí, tiene la plantilla habitual de anunciantes en el podcasting americano, Squarespace, y en fin, todos estos, sobre todo en los podcasts de tecnología, están ahí. Pero claro, la cosa no tiene que dar del todo para todo, porque Dan está muy activo ahora con el tema de Patreon y muchas otras iniciativas que está tomando. Luego hay otra cosa que no está aquí, evidentemente. Yo estoy jugando con ventaja, veo todo lo que viene con el guión, pero hay una cosa interesante que es la producción de podcast. Tú y yo conocemos también quién hace de esto. .primario.com. En una red de podcast, tú tienes tus podcasts, tienes tus anunciantes, mecenas, lo que quieras, pero luego tú aparte puedes ofrecer servicios. Claro. Tú puedes estar produciendo podcasts para empresas o para quien sea, podcasts que no van a estar en tus redes quizá, podcasts que no aparecen en ninguna parte, de que, oiga, y yo aparte hago el podcast de Charcutería Martínez, pero esa es otra forma de monetizar, bastante interesante. Claro, el no ponerse en primera línea de fuego y ponerse apartado, pero hacer todo el trabajo y tener una red de podcast, pero que nadie reconozca esa red como tuya ni nada tuyo. No, ni siquiera tiene que ser red. Por ejemplo, una empresa o alguien que dice, oye, yo quiero hacer un podcast y quiero ir contigo porque tú eres el que sabe de esto, ¿no? Entonces, pues tú le haces su proyecto, él se lo puede grabar o no, te puede dar a ti el MP3 para que luego tú hagas toda la postproducción, le hagas el feed, le hagas todas estas movidas que sabemos que son una brujería, pero en definitiva el contenido del programa se lo está haciendo él porque él es el que tiene la empresa de lo que sea y está convencido de que tener un podcast de su propia empresa pues es una buena idea. Él puede hacer
hacer el guión, él puede coger su micro y ponerse a grabar, pero a partir de que lo tiene grabado ya no sabe qué hacer. Y ahí es donde entra el fulano de la red de podcast que ha demostrado que sabe hacer podcast y sabe controlarlos y publicarlos. Pues venga, pues a este le pago yo unos $, para que me produzca el mío. Claro. Eso también es una buena idea. Esto, ya que es amigo, aprovecho, patrocinado por Punto Primario. Así que si alguien quiere, alguien en esto como Tisto está un poco interesado, que investigue por ahí, que hay un amigo puede ayudarles. Continúo con lo que tenemos aquí en el guión. Relay FM. Yo todos estos no los escucho porque están en inglés. Los conozco, los he buscado, estaban ahí en las mejores redes de podcast de Pocket Cast. Relay FM de Mike Hurley y Stephen Hackett, que está vía patrocinio y vía mecenazgo con memberful.com. Efectivamente. Esto, lo del mecenazgo, también es bastante reciente y además lo plantean de una manera interesante. Memberful es una plataforma que yo realmente no conozco. Ellos ahora mismo están planteando que tienes 3 maneras para patrocinar, para ser mecenas de cada uno de sus programas. Un patrocinio plata, oro o anual. El plata son $5 al mes, el oro son $10 al mes y el anual son $100 al año. Ofrecen algunas cosas como episodios adicionales, detrás de la escena, y el 15% en su tienda de merchandising. Es decir, unas cosas ahí interesantes, y todos los podcasts tienen estos 3 botones. ¿Tú te imaginas a alguien pagando $10 al mes por nuestro podcast? Yo no me voy a decir nada, pero en mi red de podcast hay una persona que pone 15. Luego sí. Sí, me lo imagino. ¿Sí te lo imaginas? Me lo imagino. Y yo le dije, mira, que ahora he transformado en Nothing Podcaster, me sabe mal que des 15, que me parece un poco exagerado, puedes adaptarte a una cosa menor. Y me dijo, no, tú tranquilo, yo cuando no pueda, lo dejaré de hacer. De paso digo, me siento fenomenal.com, que de paso diré su web. Que gracias a su mecenazgo he conseguido muchas cosas e investigar muchas cosas. Ahí lo llevas. Hay cosas que sorprenden a veces Pasa de mi feed. Sí, a veces que yo hice el Patreon y vi un oyente que le gusta mucho y dice, mira, es mi manera de aportar al podcasting, y claro, y me da, yo lo agradezco, pero te quedas como, ostras, ¿no? Como impactante. A ver si hay muchos más. ¿Qué más? Bueno, tenemos aquí las 2 españolas que he puesto. Existen otras, por ejemplo está Pabellón Auricular, etcétera, pero en principio no están interesados en monetizar. En principio tenemos a Emilcar FM, de la que hemos estado hablando durante todo el programa, que puedes hacer aquí una microsección spam con todos sus programas, y así aprovechas y ya vamos terminando. Todos. Venga, de carrerilla. Sí. Te reto. Por favor. Mira, desde el más antiguo al más nuevo tendremos Ars Música, que es mi podcast sobre música antigua, renacentista y barroca. Emilcar Daily, que es tu podcast diario de tecnología. Still Lost, el podcast para los que siguen perdidos, que aunque es muy irregular, pero sigue saliendo. Promo Podcast, podcast de podcasting. Tenía Colegas, tu podcast sobre Friends, pero ha tenido que terminar porque mi colega tiene que dedicarse a sus oposiciones. Tenemos Lactando, que es un podcast de lactancia materna y crianza con apego, hecho por la asociación del mismo nombre. Proyecto Macintosh, que es un programa solo del Mac, ni iPhones ni historias, Mac exclusivamente. Están Locos Estos Romanos, un programa de debate con 3 amigos míos de toda la vida, mensual. Ímpetu es un programa de Fran Sevillano donde entrevista a gente de éxito, gente que ha conseguido grandes cosas en esta vida con pasión. 4 Ventanas de Mar Milian, un podcast sobre Microsoft. Swiss Spain, el podcast en el que Natán García nos cuenta su vida en Suiza. Y Perspectiva de David Isasi, mi compañero en Proyecto Macintosh, donde nos habla de la estrategia empresarial de las empresas, principalmente tecnología, pero también de otras muchas. Hace poco ha hecho programas sobre Zara, esta gente, y sobre Mercadona y todo esto, y han tenido muchísimo éxito. Madre mía, no me extraña que no tengas más tiempo de hacer más podcasts ni de hacer Patreons. La próxima vez que alguien de tu red te proponga hacer un mecenazgo, pues dice, bueno, pues ¿quién se encarga de la parte mecenaz? Que es otra opción, ¿no? El delegar un poco. Delegar, sí, pero vamos, primero creo que tenemos que consolidar un poco la red. Y al principio, sobre todo cuando fui metiendo los podcasts, me saturaba mucho, me enviaban los tags, tengo que publicar el feed, en no sé cuánto. Ahora todo eso está más automatizado, ¿sabes? Va todo mucho más fluido, y ahora ya me siento mucho más capaz de de sustituir a colegas sin tirarme de los pelos, o de estar pensando en algunas otras iniciativas. Claro. Y por último quiero hablar de Podstar FM,
que aquí CJ Navas utiliza mucho el mecenazgo, también están buscando patrocinio, pero un mecenazgo muy pensado, ¿no? Ellos decían, si no llegamos, haremos podcast de 10 capítulos. Si no llegamos a esta cifra, se borra el podcast y se crea otro. Y con eso están jugando. Están como, si no donáis más, se cierra el programa. Sí, me parece un poco tenso, sobre todo porque los programas de Podstar son semanales, hasta donde yo conozco, ¿no? Digamos, los programas con los que, Podstar nace, digamos, de fuera de series, igual que Emilcar FM nace de Emilcar Podcast, que en paz descanse, y Emilcar Daily, pero los podcasts nuevos, creo que Credits, el de los perros, Una Cosa Más, creo que todos estos son semanales, con lo cual 10 programas es un momento. Es un rato. O sea, son 2 meses y poco, no sé. CJ, un poco de compasión con tus propias criaturas, déjales crecer. No sé, pero vamos, él sabe de esto, lleva esto bastante más tiempo que yo, sabe un montón y seguramente él lo ve con una perspectiva que le permite hacer esta apuesta. Bueno, está interesante. A veces yo estoy también en Podstar de mecenas y tiene un feed privado, esto por si alguien no lo sabe, un feed privado que nos pasó en el que CJ los domingos nos explica cosas. De cómo le va la red, de cómo consigue cosas, de ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer lo otro. Bueno, está curioso, eso me gusta. Esa cosa extra que en el fondo es solamente es él hablando, pero mira, como estamos en época de aprendizaje, pues es curioso que te vaya explicando estas cosas así tan libremente. Bueno, pues hasta aquí este interesante encuentro con Emilcar, así que muchas gracias por haber venido a Nación Podcaster. Viniste ya varias veces a Sonecracia, has vuelto a Nación Podcaster, se agradece. Sabes de sobras que este nombre es por una charla que tuviste en Blab en Emilcar. Sí. Que en la que salió que uno de los principales problemas es que le ponemos nombres que no tienen nada que ver, como por ejemplo la Sonecracia. Total. Y entonces a partir de ahí apagué el ordenador y me quedé pensando, dije, algo tengo que hacer algo que a podcasters le atraiga a mi podcast. Así que buscando, pues que Nación Podcaster. Así es un gran título. Que agradezco. Oye, por cierto, una vez escuché se te escapó una vez cuando ya te dije cómo se iba a llamar el podcast, sí, o la red. Sí. Y dijiste en el título, toda la Nación Podcast está esperando. No sé si fue un guiño o que lo tenías en la mente. Sí, porque además en ese momento, aunque me has explicado algunas veces tu timing sobre cuándo hacer el cambio de nombre y cuándo querías salir con todo lo nuevo, y no lo tenía muy claro y dije, voy a ver si lo meto por aquí, y lo tengo en el teléfono al día siguiente diciéndome, cabrón, perdón. No, sí, lo que no sabía si fue algo... ¡Maldito! No sabía si fue algo inconsciente o un guiño. Digo, bueno, a mí me gustó. Fue una broma, es una broma privada. Bien. Como dice el chiste, una broma privada que ninguno de los dos entendió. Bueno, sí, lo pillé. Lo que pasa es que no te dije nada y bueno, a ver si... Al revés yo pensé, a ver si él se va a ofender. Estábamos los dos igual. Bueno, pues eso, aquí dejamos a Emilcar. Muchas gracias. Recomiendo a gente que escuche este podcast, que no hemos hablado de su otro podcast, y tú mismo creo que te lo has olvidado, Promo Podcast. No, lo he contado. Lo has dicho, vale, pues en tu speech no lo he escuchado. Sí. Que ahí también hablas de técnicas de grabación y también de un poco el día a día del podcasting, y que yo soy bastante fan, que grabo sobre metapodcast, me gustan mucho los metapodcasts, y no considero para nada que hayan competencias, y si el tuyo ganas más que yo, pues oye, enhorabuena. Yo no considero que haya suficiente, fíjate lo que te digo. Exacto, tendría que haber más, sí. Entre todos. Sí. Siguiendo esa ley de la competencia de Boluda, de si hay 3 podcasts sobre eso, graba un cuarto, porque se ve que a la gente le interesa, pues me parece que es interesante el que exista un podcast sobre podcasting. Bueno, pues aquí dejamos a lo que he dicho a Emilcar. Los demás nos vemos después de una cuña y una promo. Muchas gracias, Emilio. A ti, un saludo. Hola, un saludo a todos los oyentes de Nación Podcasters y a Sune. Soy José Luis Hurtado, soy el responsable de H2O Podcast, que es una pequeña red personal que un poco creé pues para hablar de mis aficiones, ¿no? Y no sé, de aquello que yo sé algo y de lo que tengo algo que aportar. El objetivo siempre ha sido divertirme, conocer gente y luego pues quizás un poco potenciar la marca personal, ¿no? Esto de lo que se habla tanto ahora. Después de 10 años escuchando podcast, pues yo pensé que llegaba el momento ya de ponerme al otro lado del micro y hacer podcast
podcasting, sobre todo ahora que yo creo que va a despegar definitivamente, ¿no? Y que va a ser un medio de comunicación tan importante como lo ha sido últimamente YouTube y como son los medios tradicionales. La monetización en principio no está entre mis objetivos, pero bueno, quién sabe en el futuro. Yo empecé, como tantos otros el año pasado, a través del libro de Emilcar, del libro Podcasting Así Lo Hago Yo, y luego bueno, pues la inspiración fue quizás no tanto la red de Emilcar, sino la de un compañero suyo del GUM Murcia, Mespaznar, que tiene una red que se llama Factoría por Momentos, en la que habla pues de todas sus aficiones, ¿no? Y eso es un poco lo que yo quise hacer. Luego pues no sé, gracias a programas como los cursos de podcasting de Josh Green o la Sunecracia mismamente, pues he aprendido poco a poco a ir mejorando, ¿no? Y a ir haciendo los programas pues cada vez un poquito mejor. Actualmente la red la componen 5 programas. Esto con Josh no pasaba, que es un podcast dedicado pues a la tecnología y centrado en Apple. La Posada del Dragón Verde, que es un podcast que hago con un amigo mío que es ecologista y hablamos pues sobre todo de ecología, ¿no? Dándole también una perspectiva política. Otra educación, que yo como profesor que soy, pues es un tema que me interesa, hablar sobre mi trabajo, y es un podcast un poquito más profesional pues para profesores, docentes, gente que está en el sistema educativo. Y los 2 últimos que hemos añadido, Serial Me, que es un podcast sobre las plataformas de televisión y las series en streaming, Netflix, HBO, Amazon, y Cinemateca, ¿no? Que es el podcast sobre cine, el cine en salas y el cine en casa. Habría que añadir un 6º podcast que está ahora en grabación y que es una colaboración con Postar FM, va a ser un podcast compartido por las 2 cadenas. Y bueno, no sé qué más deciros, somos aquí en la red un poco novatos aún, llevamos poco más de medio año, vamos pues poquito a poco y tenemos pues como digo muchas esperanzas en este medio y en el futuro, ¿no? Yo creo que es un excelente medio el podcasting como expresión personal y un excelente medio de comunicación, mucho más cercano quizás que la radio, y lo mejor hasta ahora ha sido pues la cantidad de personas que hemos conocido, ¿no? Tanto oyentes como podcasters. Así que nada, muchas gracias a Nación Podcaster por ayudarnos a los que empezamos a mejorar nuestros podcasts, a ser mejores podcasters, y un abrazo, Sune. Y tras haber hablado con Emilcar de redes de podcast, pues justo en el tiempo que estaba yo editando este podcast ha aparecido una nueva red que viene a ser Podium Podcast, que es del grupo Prisa, y tuvieron la presentación la semana pasada o hace unos días, depende de cuándo se publique este audio, y como yo no podía ir, pues envié a un corresponsal especial, envié a mi amigo Jorge de Porque Podcast y muy amable aceptó la propuesta, así que nos va a explicar Jorge cómo fue un poco, cómo vivió esto de Podium y cómo lo vio él desde dentro, a ver cómo huele esta red nueva profesional, ¿no? Esta es una red ya profesional. Buenas, Jorge. Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y por invitarme aquella vez también. O conseguir que me invitaran. Sí, claro. Bueno, lo primero decir que Podium Podcast, digamos que se quiere poner a la cabeza del podcasting, o mejor dicho, de los podcasts. Dicen, o al menos dan a intuir que va a ser la red de podcast. Uh-huh. Al principio de la presentación decían que era la primera red de podcast global en castellano. Bueno, dejemos ese tema a un lado porque ya se ha discutido largo y entendido. Sí que es verdad que es, digamos, la primera red de podcast seria, a lo grande, con una producción muy, muy grande. Claro, lógicamente tienen al grupo Prisa detrás. Entonces, esto no es un proyecto que hayan hecho hace un mes, como digamos, se puede organizar más o menos un podcast. No, esto llevan meses o incluso años de trabajo detrás, y cuando han lanzado esto ya lo tenían todo prácticamente hecho. Lo van lanzando poco a poco, como es normal, pero ya está todo montado. Uh-huh. Incluso ya hablan de previsiones para el año que viene. Muy bien. Lo que pasa que lo del nombre es un poco, yo creo, puro marketing, porque no, sí. Lo cojas por donde lo cojas, no es así. Porque ya habían redes, si miramos a nivel mundial, incluso la BBC seguro que tiene una red de podcast. Sí. México. De hecho, eso fue lo primero que hicieron, presentar, digamos, lo que eran los podcasts a un nivel, digamos, más profesional, y lo que han hecho otras cadenas de radio en otros países como en Estados Unidos o en Inglaterra con la BBC, y dieron cifras pues más o menos de las descargas medias en Estados Unidos, de los oyentes en Estados Unidos, y que digamos que daban a entender de que el podcasting aquí todavía no era algo mediático, pero que aquí estaban ellos para presentar esto a nivel nacional, para saber lo que era un podcast. Uh-huh. O sea, ellos
digamos que tienen muy claro que eso no es radio, no, son podcasts. Y sí que es cierto, o sea, llevábamos muchos años diciendo a ver si los grandes medios se meten a hacer podcasts, a ver si sale por la tele la palabra podcast. Pues podríamos decir que ahora los grandes medios se han metido en el podcasting y yo creo que lo han hecho a lo grande. ¿Se parezca más o menos a los podcasts a los que estamos acostumbrados? Bueno, eso ya, si quieres, lo hablamos luego, pero son podcasts, no son programas de radio adaptados a podcasts. Claro. Sí, están pensados y hay una serie de personas que están dedicadas al podcast, eso está claro. Y la forma de publicación y todo. Pues sí, la verdad es que incluso hoy me hizo gracia el día de la presentación por la mañana, antes de que se hiciera la presentación pública, estuvieron en el programa de radio de Pepa Bueno y ella decía, yo no sabía lo que era un podcast y ahora que he conocido a Podium Podcast me ha interesado y he visto que está bien, que me puede gustar. No sé si lo dijo por cumplir, porque me extraña que una profesional de la radio no supiera lo que es un podcast, pero oye, con que lo diga eso ella, pues su audiencia dirá, pues mira, pues se lo dice, vamos a empezar a investigar. O sea que en el fondo, bien al podcasting en general, yo creo que hace mucho bien y se necesitaba algo así. Sí, luego en el cóctel que hubo después, pues ahí ya más o menos estuvimos charlando todos un poco de lo que nos había parecido y eso. Y los podcasters amateur, por así decirlo, los que lo hacemos por hobby, coincidíamos en que por lo menos esto va a servir para cada vez que te pregunten qué es lo que haces o qué vas a hacer, digas es un podcast y no tengas que explicar lo que es un podcast, sino que expliques tu podcast. Que ya la gente sepa lo que es un podcast como programa de radio emitido por internet, resumidamente. Entonces ya no voy a quitar esas primeras frases de mira, te tienes que meter aquí, te tienes que descargar aquí. Eso poco a poco pues llegará a todo el mundo, porque sobre todo con la cantidad de actores, con la cantidad de caras conocidas que viene Podium Podcast, yo creo que eso va a atraer a mucha gente que no estén acostumbradas. Que luego nos salpique a nosotros o no, pues bueno, eso ya es otro tema, pero al menos nos quitan un gran paso encima. Uh-huh. Aquí veo en su página web, que es podiumpodcast.com, que el director general es Vicente Jiménez, también Antonio Hernández, que creo que es director de la SER, y la jefa de proyecto es María Jesús Espinosa, que si no me equivoco tenía relación con el podcast de Extra Radio. Sí, creo que sí. Luego tenemos aquí un montón de equipos, productores, desarrolladores, gestión de derechos, o sea que no es una persona en su casa haciendo un podcast, está claro. Esto no lo hace cada programa, no lo hacen 1, 2, 3 personas. No, cada programa lleva bastante equipo detrás, un equipo de ilustradores para las portadas, equipos de técnicos de sonido, de edición de sonido, actores, directores, guionistas, vamos. Imagino que no habrá un técnico de iluminación porque no hace falta luces para un podcast, pero tienen de todo, cada equipo de cada podcast independiente, y me parece que son 23 podcasts, o sea que imaginaros la cantidad de gente que está trabajando detrás. Uh-huh. ¿Y qué explicaban en la presentación? ¿Cómo lo plantearon? Bueno, lo primero que nos encontramos allí fue curioso, y es que pusieron la promo, una especie de promo cuña, porque era un poco largo, del Gran Apagón, que es uno de los podcasts de radionovela que traen Podium Podcast, y bajaron las luces, nos dijeron, bueno, antes de nada repartieron a varias personas, a casi todos, a mí no, pero luego las conseguí un antifaz de estos para dormir, y lo primero que hicieron fue apagar todas las luces y decirle a todo el mundo que se pusiera este antifaz para simular el gran apagón. Y claro, te ponen un audio pues súper editado, era como un tráiler de cine, lo que pasa que en versión podcast. Para ver no es necesaria la luz, ni siquiera son necesarios los ojos. Podemos ver con nuestros oídos. Con ellos percibiremos olores, sabores, formas. Reconoceremos personas, situaciones, momentos del pasado, el presente y el futuro. El sonido nos mantendrá entretenidos o informados, nos hará reír, llorar, gritar, nos relajará o nos mantendrá en tensión. Nuestros oídos son la llave a un nuevo mundo. Señoras, señores, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Tienen en sus manos algo que les va a permitir viajar con nosotros. Son las lentes que van a amplificar sus sentidos. Por favor, pónganse cómodos y colóquense el antifaz. ¿Tienen todos?
¿Puestas las gafas de escuchar? Espectacular, o sea, eso la verdad que causó impresión, y más a mí, que es yo creo que el que más me gusta de toda la red. Entonces, después de eso presentaron lo que era Podium Podcast, el proyecto que tenían pensado, más o menos a corto o medio plazo, y luego le fueron dedicando unos minutos a cada programa. Pues a lo mejor en uno te contaban un poquito de qué iba, sus integrantes, porque hay que decir que no solamente son podcasts, o mejor dicho, equipos españoles, no, hay podcasts argentinos, hay gente de Colombia, de México, entonces fueron presentando todo. Y luego hubo varios que trajeron a sus locutores o podcaster. Me sabe un poco raro llamar podcaster a alguien que yo reconozco como un actor de cine o de series, pero allí se pasaron para explicar un poco sus podcasts. Estuvo Carles Capdevila, si no me equivoco. Sí, Carles Capdevila. Haciendo un pequeño monólogo presentación de su podcast. Bueno, pues estuvo por allí Josep María Pau presentando su podcast, y claro, ya es una cara muy conocida, al menos la primera que me encontraba yo así muy más conocida, porque es un actor que ha salido mucho por la tele, en fin. Sí, aquí en TV3 es muy conocido, hace muchas series, muchas pelis. Eso es. Entonces, claro, ya te vas dando cuenta, aparte de que salía el director de Prisa, pues yo que sé, grandes caras, pero que no estás acostumbrado a ver, pues cuando salió Josep María Pou, o por ejemplo luego salió Pérez Reverte, pues claro, ya dices, hostia, esto ya es otro nivel. Eso, junto a la presentación en sí, que estaba bastante currada, el propio teatro, podríamos llamar, el salón de actos, mejor dicho, pues claro, era una presentación que ya quisiéramos nosotros, por ejemplo, en una JPod, era algo a lo grande, pero claro, es el grupo Prisa. Todos los podcasts que ellos te iban presentando eran grandes proyectos, que pese a ser un podcast a lo mejor de 2 minutos quincenal, lleva pues un trabajo detrás increíble, que a lo mejor nosotros nos esforzamos más en nuestros podcasts a la hora de editar, pero no tenemos los mismos resultados por mucho que nos esforcemos. O al menos yo. No sé tú, pero yo al menos no soy capaz de conseguir esos resultados. La verdad es que incluso sabe a veces poco, ¿no? Dices, jolín, suena tan bien, pero es muy cortito. Eso es, claro, yo me he quedado diciendo, joder, o sea, haces un podcast de 2 minutos y le pones periodicidad quincenal, yo qué sé, que... A lo diario. Claro, eres el grupo Prisa, yo qué sé, a ver, tienes medios para hacer, a lo mejor no te digo diario, pero mínimo semanal y que dure 5 minutitos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Claro, hay muchos programas donde elegir. Hay bastante variedad también. Mira, si quieres leemos un poco los títulos y los comentamos si los hemos escuchado. Bueno, hay que decir que están divididos, digamos, en 4, o sea, es una red que tiene como subredes, tiene 4 temáticas dentro de esta red. Ajá. Que es ficción, periodismo, entretenimiento y esenciales. Entonces, más o menos fueron presentándolo por bloques. Ajá. Ya no recuerdo cuál fue el primero, pero bueno, en ficción, por ejemplo, tenemos a uno de los, al menos a mí, el que más me llama la atención y el que más me gusta, que es El Gran Apagón. Está muy bien. A mí me parece, no sé, espectacular. Ya de por sí, el tráiler que escuchamos allí me dejó con el culo torcido, pero cuando he escuchado ya los 2 primeros episodios, es un podcast, una radionovela, una novela de ciencia ficción, podríamos decirlo así, muy, 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 muy interesante. O sea, yo creo que podrían hacer videojuegos y películas con esta historia. Y también tiene dentro bastantes caras conocidas de actores importantes del panorama nacional. Está, por ejemplo, Miguel Reyán o Juan Rabonet, Nacho Fresneda, que últimamente ha salido en el Ministerio del Tiempo, Nacho Novo también, Tina Sainz, en fin, son grandes actores. Sí, ya decía yo que, ahora que has dicho Miguel Reyán, claro, yo no me sabía quién era Miguel Reyán hasta que vi ahora la foto, que me sonaba un montón la voz. Ese era uno de los profesores de Compañeros. Eso es, era el profesor Bacterio, para que no se acuerde. O Juan Rabonet, que es el profesor, el presentador de Boom o de... bueno, de varios programas de la televisión. Y Nacho Fresneda, que es el que salía en esto del Tiempo. El Ministerio del Tiempo, sí. Nacho Novo también es un actor bastante conocido, si no me equivoco. No sé si seguirá haciendo El Cavernícola aquí en Madrid, una obra de teatro, pero bueno, o Tina Sainz, que también salía en Compañeros, o sea, son actores
consagrados, podríamos decirlo así. No, sí, la verdad que el Gran Apagón, hoy me he escuchado justo los dos que son radionovelas o telenovelas, como le llamen, novelas de ficción, y me han gustado los dos. Antes comentábamos el otro, que si queremos ya podemos decir el nombre, el de Le llamaban padre, que tú me has dicho que no sabías que era ficción. Yo le he llamado ficción, pero puede ser que no sea ficción, que sea falso documental basado en hechos reales. Eso no lo tengo muy claro, porque a mí me suena a ficción. Me suena a eso, a falso documental, como hay actores y tal. O parecen, no sé, pero está muy bien hecho. Hombre, Le llamaban padre está, mejor dicho, en la categoría de periodismo. Entonces, bueno, ellos, si no me equivoco, yo tampoco pondría la mano en el fuego, pero si no me equivoco, ellos lo presentaron como una historia real. Lo dicen que es el caso de pederastia mejor documentado del mundo. Y no sé, yo juraría que sí, pero no lo sé, a lo mejor estoy metiendo la pata. Estoy mirando en la web y sí que te dice, es una historia que ocurre en Lleida, o sea, te dicen sitios, el pueblo, el nombre de tal, pero en ningún momento dice basado en hechos reales, o sea, que a lo mejor juegan un poco eso del juego, no sé, habría que, como, a lo mejor traigo algún día a alguien de Podium que nos lo aclaren bien. Porque no sé si es como aquello que pasó con la bruja de Blair, ¿no? Que te dejan como sí, esto ocurrió, pero no dejan muy claro. Sí, a lo mejor ahí está la parte de la gracia del podcast, pero no lo sé. Yo le tengo pendiente, también le quiero escuchar, pero no le he dedicado, le he escuchado la promo nada más. Luego también tenemos Educa como puedas, que es el que presentó Carles Capdevila. Hizo ahí un pequeño monólogo, si no me equivoco, tú le conoces más, sobre todo que está muy relacionado con cuando los niños duermen. Sí, tuvo un vídeo, es periodista y tiene creo que 4 hijos y hace tiempo que comenta muchas cosas de educación y de paternidad y fueron los de Gestionando Hijos, lo trajeron un par de años seguidos y tuvo un vídeo en YouTube que se hizo súper mega viral, que todavía rula y como han visto que cala bien entre padres y madres, pues lo han cogido para este podcast para hacer lo mismo, hacen monólogos en formato podcast, que es un poco extraño el formato, no me termino de acostumbrar. Me hubiese gustado más él haciendo este podcast, pero de otra manera. Sí, o a lo mejor monólogos por YouTube, no a lo mejor como el Club de la Comedia, pero bueno, algo así. Yo sí, también lo veo más quizás en formato vídeo que en podcast, pero bueno, habrá que escucharlo. Por lo que tengo delante aquí, más o menos duran 20 minutitos cada uno. Entonces es un poquito más largo, pero claro, es un monólogo, no es una novela, una radionovela o una esta de periodismo, como decíamos antes, no, digamos que no tiene que llevar tanto trabajo detrás, es más, no de humor, porque es sobre educación, pero también con ese toquecillo de humor, pues bastante divertido. Y la presentación que hizo allí, la verdad que todo el mundo se escojonaba. Sí, el tío tiene mucho arte, sí. Y bueno, presentaron varios podcasts, digamos, poniendo así como pequeños trailers, dando un poquito la información, sobre todo presentando las portadas que están muy, muy, muy trabajadas. Puede parecer una tontería, pero claro, todo esto lleva un equipo de ilustradores detrás que en fin, son serios, por así decirlo. Y luego habilitaron un pequeño saloncito ahí en el escenario, donde presentaron el proyecto de Pere Reverte, bueno, y luego ya dieron paso a presentar el proyecto que, si no me equivoco, va a salir a finales de este 2016, a principios del 2017, que es el que componen Guillermo Arriaga, Vargas Llosa y Pere Reverte, y bueno, lo estuvo presentando allí Juan Cruz, se sentaron un poquito a debatir, y pese a que presentaban el proyecto que tenían previsto, pues el guión que más o menos estaban trabajando, la historia, cómo lo habían tomado, a mí me desconectó un poquito bastante de la presentación porque se pusieron a hablar un poquito de literatura, de sus experiencias y demás, y me sacaron un poquito de la sensación de que me estaban presentando un podcast. ¿Pero también será novelado? Sí. De hecho, está basado en una novela de Mario Vargas Llosa, si no me equivoco. Creo que sí. Sí, quieren adaptar la novela de la tía Julia y El escribidor del Nobel peruano de Vargas Llosa. Entonces, digamos que lo va a adaptar un poquito Pérez Reverte y Arriaga lo va a dirigir. Entonces, van a hacer ahí un combo de escritores, novelistas, directores para sacar este producto, pero este ya va a salir para el 2017. O sea, esto lo están trabajando todavía.
Lo que dijeron es que iban a sacar durante este 2016, si no me equivoco, unos 600 episodios en total de estos 23 podcasts y alguno más. O sea, no han cerrado, digamos, el grifo durante este 2016, pero que ya lo tenían previsto de aquí a final de año. Uh-huh. Y bueno, la verdad que dejaron el pabellón bastante alto. Sí que se nota que ahora se quieren meter en esto de los podcasts y quieren entrar por la puerta grande. ¿Que se parezca o no a los podcasts a los que estamos acostumbrados? Pues bueno, se parece por el formato, pero por otro lado a mí, por ejemplo, lo que me tira un poco para atrás es la falta de naturalidad. O sea, todos los programas están guionizados, todos los programas están locutados perfectamente, ya sean de humor, ya sea una radionovela, todo está súper bien grabado y se nota que no es una persona hablando a un micro, una conversación, por así decirlo, no, al menos la impresión que me dio, porque no me he escuchado todos. Entonces, bueno, perdemos esa naturalidad, ganamos profesionalidad, ganamos sobre todo unos productos muy bien terminados, por lo menos a mí con el Gran Apagón me han dejado flipado. Y podríamos decir que ahora sí que sí, el podcasting se ha lanzado a nivel profesional en España. Sí que antes teníamos podcasts mejores, alguien que empezaba a vivir de ello, alguien que, digamos que arrastrado por la radio, sacaba productos así, pero hasta ahora no podríamos decir que una cadena de radio había hecho su red de podcast y ahora ya lo han lanzado. Uh-huh. Pues sí, a ver cómo evoluciona el podcasting en general, gracias a Podium Podcast. Hay muchos compañeros podcasters que están como a la defensiva. Yo me reservo esa opinión, porque yo pienso que en el fondo va a ir bien. No creo para nada que sean competencia nuestra, porque como hemos dicho, aquí hay un nivel que no vamos a llegar. Lo que sí que creo es que van a inventar nuevos oyentes, y eso va a hacer que poco o mucho, pues el resto salgamos un poco beneficiados. No creo que vayan aquí a pisotearnos de mala manera. Así que yo creo que es buen paso esto de Podium Podcast, y tenía que pasar alguna vez. Si no es prisa, sí, será Telecinco, y si no será, yo qué sé, a 3Media. Que alguien tenía que hacerlo alguna vez, y alguna intentona se ha hecho con los, a 3Media hizo algo así con YouTube, ¿no? Esa página web tan extraña que era como un YouTube que nadie visitaba, y estos han tirado por los podcasts, que me parece, a nosotros nos parece a todos una muy buena idea. Ya solamente por el hecho de la presentación en el centro de Madrid, que vale, a lo mejor es un día entre diario, pero yo que sé, a las 6 de la tarde, con mogollón de caras conocidas, mogollón de periodistas, cubriendo lo que es un evento con la palabra podcast en todos los sitios, que mucha gente de la que estaba allí conocía los podcasts, pero gracias a esto lo va a conocer mucho más. Y la verdad que, no sé, a mí me dio la impresión de que era una gala a lo grande de podcast. O sea que a partir de ahora, si alguien más presenta algo relacionado con los podcasts a nivel profesional, va a ser de aquí para arriba. O sea, ya quisiéramos nosotros que en una entrega de premios de la asociación o en unas JPod se hiciera un evento así. Pero lógicamente no contamos de medio, pero poco a poco nos vamos acercando. Y nos acercamos, hubo varios compañeros, por así decirlo, que estuvimos por allí. Estuve con Fran Marvel, con Juan Ignacio Solera de iVox, con Isaac Baltanás, en fin. Poco a poco, pues, vamos uniendo lazos, por así decirlo. Que vale, yo no le di la mano a Pérez Reverte o a Vargas Llosa, pero nos acercamos. Podium Podcast. Historias que hablan tu idioma. Bueno, hasta aquí tenemos el podcast dedicado a las redes de podcast, que además ha venido muy bien porque justo este mes ha aparecido el nacimiento de Podium. Hemos hablado un buen resumen con Emilio sobre por qué tener una red de podcast, motivos, razones buenas, también cosas que no son tan buenas para tener la red. También hemos enumerado algunas redes de podcast, como puede ser Convoy Network, Dixo, 5x5, Relay, Emilcar FM, Podstar FM y AV Podcast, también H2O Podcast. También quiero añadir Radio Sapiens, que no es bien una red, pero también podríamos aplicarla como tal y también es de aquí, de nuestro entorno. Quiero agradecer a todo el mundo el tiempo que ha estado escuchando este podcast y sobre todo la acogida que ha tenido el anterior, el que dedicamos a opciones para monetizar tu podcast, que incluso
tuvo comentarios en la web que voy a leer algunos. Tenemos aquí de Víctor Moya, el cual nos destaca algunas cosas que comentamos con Richie y María en el podcast dedicado a la monetización. Nos dice que el tema de los trueques y servicios le parece una forma de devaluar o regalar el trabajo que hacemos, y que muy bueno tiene que ser el servicio para beneficiar al podcast. El tema de afiliados le parece un muy buen método y muy viable. Y no le gusta el modelo Patreon porque dice que al final te estás encargando como máximo de una comunidad VIP de 40-60 personas si consigues llegar a ese número. Eso nos decía Víctor Moya. Lo que más le gusta es el pay-per-ear, término que dijimos para denominar el pago por escucha, y que piensa que eso puede ser el futuro del podcasting. Añade finalmente que pagar por cursos le parece una muy buena opción, y que si Fanfiction saca un buen curso de cine, ahí le tienen ahí con el Take My Money. Y añade, en resumen, anuncios sí, pero con cabeza, Patreons y donaciones no, a menos que no quieras o puedas tener más audiencia. Pagar por escucha, por supuesto que sí. Cursos y auditorías también sí, siempre que aporten valor. Y luego felicita al autor del podcast, a mí, muchas gracias, por dedicarle tanto tiempo al podcasting. También tenemos a Otto, que nos dice: hay alternativas que funcionan y otras que no. Ese es el resumen que sacamos de este podcast. También para el podcaster vemos que hay mucho trabajo, un trabajo continuado, y para la escucha tiene que tener ventajas el apoyar a tus podcasters. Si no hay nicho ni comunidad para un podcaster, pues en 2 años hay que construirla. Y para tener un incentivo en la inversión debería haber un valor agregado, y que dejemos de utilizar términos como amateur, independiente, profesional, porque lo único que hace es dividirnos. Y Luis del Valle, que estoy preparando un capítulo de Nación Podcaster con él, también nos da la enhorabuena por el programa, le ha gustado mucho. Y también comenta pues su camino en la monetización, y destaca que es muy duro y que hay que estar muy al pie del cañón dándole. Finalmente nos dice que lo que se podría hacer y que no es difícil es crear como una especie de mecenazgo dentro de la plataforma WordPress de cada uno de los podcasts. Y se queda pensando que, oye, que podría ser una buena estrategia de negocio el montar este tipo de plataformas que no son difíciles, pero hay que saber hacerlas. Así que ahí dejamos otra idea al aire de la mano de Luis del Valle. Por último tenemos a Wichito, que nos agradece el podcast, me agradece a mí haber traído a estos dos pedazos cracks y toda la información que han dado, y se ha quedado con la idea de que es bueno no venderse por un trinnaranjus y un golpecito a la espalda, que nos hagamos valer, que todo el esfuerzo que estamos haciendo debe tener su recompensa, y que nos mantengamos duros en nuestra posición. Así que muchas gracias a todos los que habéis dejado comentarios. Os espero también en este capítulo en la página nacionpodcast.com. Busquéis el capítulo de redes de podcast con Emilcar, y ahí pues igual dejáis todos los comentarios y podéis ir contestando estos y los del anterior podcast. Para finalizar, pues quiero hacer mi llamada a la acción, que es, como no, nuestro Patreon, que cada mes estamos haciendo sorteos, estamos haciendo vídeos extras. Tenemos un podcast nuevo en exclusiva solamente para mecenas que se titula Papá, quiero ser podcaster, el cual os voy a poner el primer capítulo íntegro en este audio para que veáis un poco cómo es. Bebe muchísimo del podcast de Víctor Correal, muchísimo. Y nada, muchas gracias a todos, nos vemos. Recomendad este podcast y recomendad cualquier otro podcast de los que hemos nombrado, o el que más os guste. Recomendárselo a cualquier persona, porque a todo el mundo le gusta el podcast, pero todavía es que no lo saben. Nos vemos. Estás oyendo un podcast de nacionpodcast.com. Apóyanos en Patreon y descubre contenidos extras como vídeos y concursos cada mes. nacionpodcast.com. Entra y descubre otros programas. Hola y bienvenidos a Papá, quiero ser podcaster. Este es un podcast en el que voy a regalar un poco mi vida como podcaster. Pasado, presente y futuro. Voy a emular la idea original de No es asunto vuestro, de Víctor Correal. Este podcast es totalmente experimental y personal. Aquí no voy a hablar solo de acciones, sino que también voy a hablar de sentimientos. Mirad, existen 3 niveles de escucha. El nivel 1 es el que usáis para escuchar los 40 principales.
el profesor de matemáticas. Si tenemos el 6 en una de las esquinas, únicamente luego el 5 lo podremos colocar en el otro lado del todo, ya que si ponemos el 6, ponemos aquí el 5 aquí, aquí o aquí, la suma ya segura será de 11, por lo tanto esto ya no valdría. O a vuestra suegra. En el nivel 2 es donde me gustaría manteneros. El nivel 2 es de escucha, pero de escucha de la buena, de la que vas sintiendo. Quiero que os metáis mucho en la historia, y que me ayudéis, y que participáis dejando comentarios o incluso enviándome audios, ¿vale? Nivel 2. El nivel 3 es demasiado capacitivo y no voy a pediros tanta sensibilidad de la escucha. Yo creo que en el nivel 2 me encuentro cómodo con vosotros. Yo voy a contar bastante cosas íntimas y a cambio yo solamente os pido pues que no difundáis este audio más allá de vuestro entorno familiar. Como ya sabéis, se escucha en Patreon, se descarga desde Dropbox, va a escucharlo poquita gente, pero ya me está bien. Bueno, una vez que hemos puesto estas bases, pues empezamos. Bueno, para empezar, creo que debo explicar un poco quién soy, ¿no? Hace mucho tiempo que vengo diciendo que quiero ser podcaster. Pero podcaster de verdad, de los que viven del podcasting. Es un camino muy largo, un camino muy pretencioso, pero yo voy a estar aquí para ir contándoos cosas del camino. Y si además esto me sirve para que vosotros me ayudéis, pues oye, mejor que mejor. El día que le dije a mi padre, papá, quiero ser podcaster. Para situarnos, pues voy a decir que soy delineante de moldes de inyección de plástico, es decir, que puedo haber diseñado moldes de hierro, que este molde terminó haciendo la pieza de plástico que habéis usado vosotros, como por ejemplo el tapón de los botes de la Naturhaus, la parte delantera del coche del Córdoba, los primeros huevos Kinder, muchísimos logos de Nissan y de Opel, cajitas de Margaret Astor de maquillaje, mangos de carro Hané, incluso una jarra de Colacao que nunca vio la luz aquí en España. Llevo unos 15 años trabajando con mi padre en la misma oficina, una sala sin ventanas en la que durante 8 horas mínimo no hablamos, solo tecleamos. Y actualmente pues ya no quiero estar ahí. Pero la empresa tiene ahora mismo una simbiosis entre él y yo, que si uno de los dos falta, pues la empresa no sigue adelante. Bien, la buena noticia es que quedan pocos años para jubilarse. La mala os lo explico ahora. El otro día llega mi padre, mi jefe, y me dice: hijo, ya estoy tranquilo. Ya te he encontrado una empresa donde vas a trabajar cuando yo me jubile. ¿Perdona? O si lo prefieres, y vas a seguir de autónomo, yo podré trabajar contigo aunque esté jubilado. Mi corazón empezó a latir. Empecé a notar como una bola en la garganta. Yo mirando fijamente a la pantalla, solté el ratón, dejé de mirar la pantalla, me giré y le dije: Mira, papá, yo lo que quiero es ser podcaster. No voy a reproducir la conversación, pero oye, salió mucho mejor de lo que yo me esperaba. Así que, Sune 1, reproches 0. Nos vemos en otro capítulo de Papá, quiero ser podcaster. Muchísimas gracias. Has escuchado un extracto de Papá, quiero ser podcaster, podcast exclusivo para mecenas de Patreon de nacionpodcast.com, nacionpodcast.com/Patreon. Hola,
soy Ash del podcast Se Regalan Dudas. Como ustedes saben, aquí en Se Regalan Dudas nos cuestionamos todo, desde lo más complejo hasta lo más cotidiano. Y más yo que siempre busco la mejor opción para todo. Por eso hoy les pregunto, ¿nunca se han sentido atados a contratos con su compañía de teléfono con pagos mensuales altísimos? ¿Verdad que sí? Por eso hoy les quiero hablar de Boost Mobile. Boost Mobile pago solo $25 al mes. Esto es un ahorro de hasta $600 al año. Además, puedes llevar tu propio teléfono a Boost Mobile y contar con un plan sin contratos y con garantía de devolución de tu dinero de 30 días si por cualquier cosa no te gusta el plan. Así que ya sabes, visita boostmobile.com y empieza a ahorrar ahora mismo. Ahorros de hasta $600 basado en una encuesta de Boost Mobile de enero del 2026 a 1,000 estadounidenses con planes ilimitados de una sola línea, comparando el pago anual promedio de clientes de AT&T, Verizon, T-Mobile frente a 12 meses en el plan ilimitado de Boost Mobile. Hey, Yetis, this is Nick and Jack from the Best One Yet podcast. Now, the last company we worked at, they used Paylocity and everything just worked. It wasn't until launching our own media business, this show, that we realized how rare that is. Because Paylocity is one delicious burrito of operational needs. They roll up HR, finance, and IT seamlessly into one delicious bite. When everything wraps together like that all at once, your workforce, your tech stack, your business, you don't need more tools. You don't even need cilantro. You need one solution. And that is why Paylocity built a single platform to connect HR, finance, and IT with AI-driven insights and automated workflows that simplify the complex and power what's next. Or as we call it, a delicious operational burrito. Yes, we do. Experience a one place for all your HCM needs, besties. So start now at Paylocity.com/one. Paylocity.com/ONE. ¿Cómo recuerdas tus mundiales? Todos los que aún no ganamos uno, vivimos en el fantástico y terrible viaje del hubiera. Quizá el fútbol nunca se trató de ganar, sino de soñarlo juntos, entre rituales y promesas, y así cambiar la historia. Un Audible Original Podcast lleno de fútbol, memoria e imaginación. Narrado por Diego Luna. Escucha ahora en audible.com/cambiar. Entra en quieroserpodcaster.com y allí mira todos los botones que tenemos. La newsletter, el libro Fact Podcast, la comunidad privada para podcasters pro en Patreon, enlaces para reservar una asesoría conmigo que te solucione la vida. Si me quieres como editor de podcast también puedes contratar ahí la edición y también están los enlaces a mis redes sociales, LinkedIn, TikTok e Instagram. quieroserpodcaster.com.